el tema de la inseguridad, el tema del desempleo, el tema de la seguridad social. Hay muchos, todos los frentes, yo diría, están en su más alta dificultad o precariedad. No hay tema que no sea complejo y difícil para el gobierno, y creo que es básicamente porque lamentablemente el presidente no ha podido llevar a cabo soluciones mucho más saludables, sino que ha encontrado una fórmula que es básicamente la confrontación. Considera que la confrontación que se inició el primer día de su gobierno es una fórmula de gobernar. Y eso a muchos, como a mí, nos parece que es el absurdo más grande. Lo segundo, esto luego usted lo podremos conversar un poco más ampliamente, obviamente, más profundamente. Lo segundo, el tema local, el tema provincial, el tema de la ciudad y provincia de Loja, que lo he visto en las redes y lo he visto en grabaciones, en videos, realmente a mí no me parece un tema muy complejo, Freddy. Me parece que es un tema de desavenencias de la cúpula de Creo en Loja, de sugerencias de un importante miembro del cuerpo directivo de Creo en Loja, que no fue aceptado por el ministro Vera, el ministro de Energía. Luego se presenta un nombre calificado para el puesto con muchísimo más credenciales para el lugar específico, y el representante, el asambleísta de Creo, considera que ese nombre en realidad es más procedente. Me parece que allí nomás llega. Yo creo que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Y también incluso creo, Freddy, que están queriendo utilizar este pequeño incendio, llamemos, este pequeño problema político provincial, para proyectarlo hacia el problema nacional. Allí es donde está el problema grande. Creo yo que la dificultad que tiene el presidente Lasso, esa es la compleja. Y no hay que perderse en las ramas, no hay que perderse en estas desavenencias que pueden ser importantes, pero no son valiosas para el país entero, porque lo que hacen es más bien evitar ir a lo de fondo, y lo de fondo no son estas desavenencias provinciales, locales, porque el problema es nacional. Pero se da pábulo en lo local entonces, o sea, no es que no le están haciendo problema, no han gestado este problema, no lo han armado este problema, la oposición, el correísmo, los socialcristianos, Pachacuti, lo ha gestado la propia militancia de Creo, doctor. Así es, los 4 miembros más importantes, creo, de Creo en Loja, se manejaron mal el asunto. Pero de allí, y podemos entrar en detalles porque está todo en las redes, está todo en los medios, en los videos, en las grabaciones, está ya en la opinión incluso nacional este problema. Hoy se espera que hasta las 8:30 el gobierno tenga una respuesta. Pero tengo la impresión, mi personal impresión, Freddy y ciudadanía, es de que es una desaveniencia entre 4 miembros importantes, los más importantes de Creo en Loja, y el ministro Vera, para la elección del presidente de la empresa eléctrica regional del sur. Ese es el problema, que luego fue modificado por la posición, por la presentación que el ministro Vera tuvo de un hombre cuyas credenciales para el puesto, repito, estaban mucho más acertadas, digamos, era un especialista en el tema. Ahora, déjeme decirle algo, Freddy. Mire, tendemos a satanizar la presencia de personas, técnicos que han trabajado en los últimos, los 14 años anterior a este gobierno, como correístas. Es un INRI, es una designación satánica, horrorosa, claro, por los 100 o 500 casos de corrupción que son terribles, son mundialmente famosos, ¿no? Pero no los 400,000 que estaban antes del gobierno de Correa, ni los 200,000 funcionarios y funcionarias públicas que entraron en el gobierno de Correa.
todos ellos no tienen esas características morales ni penales, no lo tienen. Lo que tienen, el problema se asigna a un número, lo voy a decir de manera general, pero puede ser algo más o algo menos, de 500 personas que cometieron ilícitos en esa administración de 10 años. Yo creo que tiene que ponerse realmente en perspectiva, en un embudo, y no satanizar, porque de lo contrario el Ecuador se queda sin técnicos apropiados para poder manejar el país. No nos olvidemos que el Ecuador, como todos los países del mundo, es como una nave, es como un avión que necesita gente de altísima especialización, como el piloto, el copiloto, el ingeniero de vuelo, pero también necesita gente de apoyo, como las azafatas y los sobrecargos que hay dentro de un avión. Y por lo tanto, ciertos cargos tienen que ser especializados, muy especializados, para que se lleve adelante bien la tarea. Me parece que hay cargos, por ejemplo, como el del piloto, repito, de un avión que requiere una altísima especialización. Un cargo como el alcalde de Catamayo, digamos, que está junto al aeropuerto, que necesita ser un político administrador bueno. O un gobernador de Loja que necesita ser básicamente un político que va en dirección con el presidente de la República. Pero son diferentes especialidades o diferentes características, diferentes condiciones las que a cada uno de estos cargos, como el caso del presidente de la empresa eléctrica, requiere. Entonces, tengo el deseo de decir de que no mezclemos las cosas y de que no vale la pena entrar en confusiones innecesarias, porque estamos dejando de lado el problema fundamental. El problema fundamental está en otro lado, en otros lados, y Loja está inmerso en ese problema. Estamos mirando cómo 15,000 centroamericanos caminan sin parar y con toda la fuerza hacia Estados Unidos, porque tienen el deseo de trabajar, y no hay país en América Latina que les dé la posibilidad de un trabajo digno. Es una masa humana de 15,000 que marchan hacia la búsqueda de trabajo. Creo que el Ecuador también tiene que hacer su marcha interna, obviamente, a través de las reformas necesarias. Lo que acaba de ocurrir anoche, por ejemplo, me parece que es un paso adelante en la lucha contra la delincuencia en el Ecuador y contra el temor de los policías de ser juzgados si tienen que sacar el revólver para matar a un delincuente. Se acaba de aprobar, como usted conoce seguramente, la ley que permite este uso progresivo de las armas. Lo cual puede asustar a muchos, pero lamentablemente el país estamos en un narco país, donde todas las bandas ya no son las locales de pequeños distribuidores, sino que son organizaciones internacionales que operan desde las cárceles, que están afuera de las cárceles y que están afuera del país, dominando como grandes transnacionales el crimen. Y eso significa la vida, la muerte, el dolor, la sangre de muchos ecuatorianos muy, muy humildes. ¿Sabes cómo puede ser un pequeño, obviamente ilegal, pero un pequeño narcotraficante con una cantidad mínima que de todas formas está ya en las redes, está en el saco de esta actividad ilícita tan grave para la humanidad y para toda la ciudadanía? De hecho, el Partido Social Cristiano siempre ha sido afecto a endurecer las penas, para combatir la delincuencia. Pero habemos personas que no creemos que eso sea tan fácil. Ya tenemos una nueva ley y donde los policías tendrán mejores garantías, sí, pero el pueblo, tal como usted lo ha dicho, no tiene posibilidades de trabajo. Es feo ver cómo ahora se denuncian, cómo han sido los negociados, cómo se dan negociados. Eso es corrupción y eso es fomentar la pobreza de la gente que no tiene esperanzas, que no tiene posibilidades, que no tiene alternativas. A veces son buenas estos problemas. Fíjese usted, coincidimos con lo que usted ha dicho,
que son temas que maneja el ministro, sí, pero fíjese, de no haber sido por esto, no nos hubiésemos enterado de tantos negociados que se han hecho, que seguramente usted no los tendrá en sus manos, y nosotros sí, y que todavía faltan, y hay unos que no se pueden publicar. Yo tengo unos que llegan a mi conocimiento, y eso sí, no los puedo ni decir al aire ni los puedo publicar de ninguna forma, en ninguna manera. Entonces el problema no es que la delincuencia se resuelve solo a punta de leyes y a punta de bala. No, hay que generar condiciones de vida digna, doctor Vivanco. Sin duda, Freddy, el periodismo, y vale la pena decirlo, todos lo dicen, por lo tanto no es raro que yo también lo diga. El periodismo es el gran actor en la denuncia, presentación y canalización hacia la Fiscalía y otros organismos como la Contraloría de los ilícitos realizados en el Ecuador en los últimos 15 años, bueno, 14 años anteriormente a este gobierno. Y son los que se están tratando. Por lo tanto, yo diría que en el Ecuador se conoce al periodismo como un periodismo de alto nivel de investigación, con grandes riesgos. Yo quisiera que detrás de cada periodista de investigación y que denuncie esté realmente el Estado para protegerlos, porque hay riesgos. Hay riesgos, ya no estamos tratando con cualquier persona, estamos tratando con personas de altísima peligrosidad. Entonces, sin duda que el periodismo cumple una labor mucho más que social, está prácticamente interviniendo en el proceso fiscal judicial del Ecuador, denunciando estos casos y presentando los documentos. Se han presentado incluso libros sobre el tema. Por lo tanto, yo creo que tampoco en un año, o en el poco tiempo, sí, un año y más, no se pueden descubrir 500 o 1000 casos de corrupción que seguramente tiene el Ecuador, ¿no? Sino que se han venido, creo yo, acertadamente presentando los mayores casos. Ya conocemos las sentencias contra el expresidente de la República. El vicepresidente está preso, quisieron sacarlo, pero lo volvieron a meter. Hay ministros que están fuera del país y otros que están presos. Hay un fiscal, un excontralor que está también prácticamente controlado por la justicia de los Estados Unidos, quien ha presentado y ha dado y ayudado a la tarea de la justicia ecuatoriana. O hace poco acaban de quitarle la visa a uno de ellos, a un legislador, el legislador de la piscina, digamos, del grupo de la piscina de Miami. Todas estas cosas me parecen a mí que van a ir día a día, paso a paso. Yo creo que tiene que ir, si es que se quiere, lento pero sin pausa, para poder descubrir todo lo que se pueda. Seguramente no se llegue, Freddy, seamos reales, no se llegue al 100%, pero si van a ese ritmo que han venido en el último año, yo creo que es cuestión de 2, 3, 4 años más para que todos vayan al lugar donde les corresponde, paguen lo que tengan que pagar, quizá devuelvan todo lo que tengan que devolver y el país se haya dado un baño de alguna transparencia que ayude a mirar que el futuro no es tan complicado y que el sector público no es una mina donde desaforados van a tomar lo que alcancen y abarrotarse de lo que pueda, como en una invasión a un supermercado de Venezuela. Eso sería una buena lección para todos los 17, casi 18 millones de habitantes ecuatorianos, porque eso va a quedar sembrado en la mente, en la conciencia del país de que se sigue un proceso, de que hay un camino para solucionar incluso los problemas tan complejos como eso. Hay otros problemas, obviamente, complicadísimos, como es, yo diría en términos generales, Freddy, la falta de cumplimiento de ofertas de campaña del presidente Lasso cuando inició el gobierno. Por eso hay 3 pedidos de revocatoria de mandato. Allí se va a seguir un proceso. No sé cómo sería, yo personalmente soy pesimista de cómo se llegue a esto, pero tal vez es positivo para que el presidente reaccione y se dé cuenta que con un grupo pequeño, cerrado de amigos de él,
no puede gobernar un país con tantos problemas tan diversos que requiere de experiencia amplísima en el campo político. Por ejemplo, dejar de contar, perdone que diga esto ahora, el apoyo del Partido Social Cristiano y concretamente de Jaime Nebot, con la experiencia que tuvo, el primer día que ganó la presidencia, de un partido que le ayudó a ganar, de un líder que le ayudó a ganar, de un líder el que presentó y un partido que presentó un proyecto de acciones y al cual lo escrituró como el programa de acciones del gobierno. A mí me parece de una desfachatez política sin nombre. Y eso tiene consecuencias y las está teniendo cada día. Yo creo que ese fue el inicio de la seguramente temprana conclusión del gobierno del presidente Lasso, porque no se puede pelear co-gobernar con enemigos, no se puede, de ese nivel, insultando a un banquero, peleándose con todos los que se han puesto al frente. Me parece que el presidente no tuvo o no tiene, quizás tenga rápido, las destrezas necesarias para gobernar un país desde el punto de vista político. Eso se requiere porque no solamente el conocimiento de un tema financiero que desde el punto de vista de finanzas y de la política fiscal se han manejado bien, o desde el tema de salud con la ministra eficiente en el tema de la vacunación. No son solamente esos temas, son esos y 30 más que tienen que ser exitosos rápidamente para que en el Ecuador haya un vuelco hacia la esperanza y al país del encuentro y al país del progreso y al país del mejoramiento y de la inversión, porque en todo eso otro nada ha ocurrido. La consigna del Partido Social Cristiano a la cabeza de Nebot es procurar y propiciar la quiebra del gobierno. Mire, yo creo que un político, mi estimado Freddy, un político de 45 años en actividad, con la mente de un social cristiano, disculpe nuevamente la propaganda, con la mente de un social cristiano, que en su propia definición están las ideas, social y cristiano. No cabe una idea como destruir, no cabe. Lo que puede caber es la idea de la censura hacia la ineficiencia, eso sí, ¿no? La censura hacia la falta de resultados también, ¿no? Pero que se quiera destruir por destruir, eso no existe en el idioma, creo que de la gran mayoría de los ecuatorianos. Político. Y mucho más de un partido que tiene 60 años de haber hecho cosas importantes por el Ecuador. No se olvide, son 60 y pico de años, a través de diferentes gobiernos. Entonces me parece difícil. Yo creo que en esa mente, lo que hay en la mente de todos nosotros, desde los grandes, medianos y pequeños social cristianos, que estamos irrigados en todas las 24 provincias del Ecuador, lo que existe es 3 conceptos. Podemos vivir en paz de manera eficiente. No somos ni comunistas, no somos socialistas, no somos populistas. Somos personas que creemos que con la técnica y con unas fórmulas del mercado capitalista, del mercado que está en boga en el mundo, que es el que ha sacado al mundo de la pobreza, y conversando y haciendo instituciones eficientes como la de la empresa eléctrica, con gente preparada para el lugar en todos los campos, se pueda llegar a una producción más alta y a pagar impuestos mayores para que la sociedad incremente, mejore su calidad de vida. En suma, creo que es eso, a través de una herramienta que se llama eficiencia, ser eficiente. Lo que es usted en su radio, lo que es cualquier técnico en cualquier área que esté. Hay 2 formas básicamente de hacer las cosas en términos muy generales. O usted lo hace bien levantándose a la hora que sea, presentando el programa, teniendo los mecanismos tecnológicos adecuados, o lo hace mal y por lo tanto no funciona nada. Lo que un partido de esta naturaleza, a través de leyes lo que hace, porque no hay otro espacio en el que estamos ahora, sino en ese espacio reducido del 20% o menos de la Asamblea Nacional,
impulsar leyes que sean favorables al país. Una de las últimas acaba de aprobarse ayer. Y ese es el pensamiento. Doctor, nos quedan un par de minutos, nada más. Y yo valoro en alto grado todo su pensamiento, su razonamiento, y está bien, está bien. Incluso porque hay mucha gente que lo dice. Respecto al tema local, para terminar, le dicen con insistencia, está revisando los mensajes de WhatsApp, que el tema de la empresa eléctrica, el cargo de presidente ejecutivo de la ERSA no necesariamente requiere un técnico de el perfil o de el nivel que hay, o sea, es muy bueno, o sea, lo que sobra, no, lo que abunda no hace daño, está bien, pero no necesariamente se requiere ese perfil, porque la empresa eléctrica ha sido administrada en la presidencia ejecutiva por abogados, por ingenieros, por gente de otros perfiles, de otros niveles. Solo esa aclaración, nada más, pero obviamente mientras gracias, más, Fred, mejor. Entiendo perfectamente la preocupación. Mire, solamente déjeme decirle lo siguiente. Lo que se hizo en el gobierno del presidente Correa en muchísimos campos estuvo muy mal. Uno de esos es tener al frente de esa empresa a personas que no eran calificadas para el cargo. Déjeme decirlo desde mi experiencia personal. Yo he estado desde los 27 años en cargos de carácter nacional y es muchísimo más fácil, muchísimo más eficiente, muchísimo más productivo cuando un presidente ejecutivo, un gerente general, un presidente del directorio conoce muy bien la materia para que toda la institución funcione bien. ¿Por qué? Porque si no conoce bien todos los elementos de la parte técnica, como es la parte eléctrica, la parte administrativa, la parte de la generación, de la transmisión, de los problemas después de tanta experiencia. Y no es que no quiero proteger o afiliarme a la figura de un técnico, porque la otra alternativa también era de alto nivel en el campo político. A mí me parece que esto es un asunto de especialización. Si existe la otra persona, ¿por qué no dejarla para, por ejemplo, gobernación o para la alcaldía incluso de Loja o de la prefectura de Loja? Pero si hay alguien que tiene 10 o 15 años y estudiado una maestría y un doctorado en energía eléctrica o uno de los campos de esta institución, ¿por qué desperdiciarlo, digo yo? ¿Por qué desperdiciarlo cuando se tiene a la mano alguien que pueda hacer por Loja, Zamora, incluso parte de Morona, Santiago, porque a algún cantón llega esa empresa? ¿Por qué no aprovechar lo mejor que tiene nuestra provincia y nuestra región? No se olvide que una de las faltas enormes del Ecuador, yo acabo de venir de los Estados Unidos y he visto las grandes diferencias y me he dado cuenta solamente de una frase, Freddy, permítame. Cuando no hay técnicos suficientes para hacer las cosas, el país va para peor. Y cuando los chicos o chicas se especializan a niveles altos, las instituciones mejoran mucho más rápido, mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es un técnico que no necesita 3 días para revisar el documento, sino necesita 30 minutos para revisar el documento, porque ya lo entiende. Entonces, yo creo que una provincia como Loja, una ciudad como Loja, y todo el Ecuador, en cada uno de sus lugares, debe aprovechar a sus mejores profesionales, debe aprovechar. Hay cargos para políticos, hay cargos para administradores, está bien, ahí hay cargos para personas que no saben mucho incluso, pero en altos cargos políticos hay que buscar al mejor elemento personal, técnico, que vaya adelante con un proyecto de trabajo institucional. Doctor, quiero agradecer muchísimo y muy pronto nos vamos a volver a encontrar para hablar de la obra literaria
cuya publicación es inminente. Hablaremos más adelante, doctor. Muchas gracias. Le envío un fuerte abrazo. Le envío un fuerte abrazo. Gracias.